Buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar rápidamente de los conceptos de Dios, el ser y la nada, de tal forma que podemos mostrar una relación entre Dios y la nada casi al punto de igualarlos. Bien, Dios como concepto se entiende como aquel que es causa de todo lo demás y que es causa incluso de sí mismo, ya que Él no tiene una causa externa. Es decir, Dios es lo que hace posible que cualquier cosa de todo lo que existe sea. ¿Sí? Así pues, todo lo que es, todo aquello que es, proviene de Dios. Esto, en filosofía, se iguala al concepto del ser. Se iguala, por tanto, que el ser es aquel que le da la posibilidad a todo lo que existe de que sea. Heidegger se refiere al lenguaje como la casa del ser. Es decir, que si yo puedo decir, ese libro, o eso es un libro, eso es un árbol, eso es una nube, eso son unos zapatos. Si yo puedo enunciar ese tipo de cosas, por muy distintas que sean ellas, tienen algo en común. Si yo puedo decir esto es, eso es, aquello es, pues lo que tienen en común es el ser, la posibilidad del ser. Y cuando Heidegger dice que el lenguaje es la casa del ser, lo que está diciendo es que aquello que hace posible que las cosas sean es justamente el ser, el lenguaje, la posibilidad de decir, de enunciar esto es, aquello es o eso es. Pues bien, eh, contrario al ser, eh, tenemos al no ser. Pero si asumimos como Heidegger que aquello que le da la posibilidad de ser a las cosas es el lenguaje entendido como la casa del ser, la referencia que él mismo usa, entonces en el lenguaje no podría estar la posibilidad de no ser. Es decir, que en ausencia del lenguaje nada puede ser. Y por lo tanto, lo único que queda es, y pongo este es entre comillas, la nada. Si el ser humano es el único capaz de lenguaje, entonces el ser humano a través del lenguaje es quien le da el ser a las cosas que existen. No es extraño que Dios, en el relato judeocristiano, a través de la Biblia, específicamente en el Génesis, realice su creación a partir del lenguaje, a partir de palabras. Y que todo quede especificado de esa manera. Dios dijo, hágase tal cosa. Dios dijo, hágase tal otra. Por supuesto, eso es una clara referencia al lenguaje como posibilidad de creación. Es decir, el lenguaje como la casa del ser, para otra vez volver a utilizar este concepto heideggeriano. Entonces, antes del ser humano, que es el único capaz del lenguaje, no existe el lenguaje y por lo tanto no existe el ser. Y, por supuesto, como el lenguaje es una construcción social que necesita de un otro para poder existir, entonces Dios, en su infinita soledad, o en su soledad primigenia, no podía tener lenguaje ya que no tenía con quién comunicarse, no había ningún otro. Por lo tanto, en Dios no puede estar el ser. En Dios solamente puede estar el no ser. No quiere decir esto que Dios no exista, porque ser y existir son cosas muy distintas. Lo que quiere decir esto es que la única posibilidad que tiene Dios para manifestarse es el no ser. Si se quiere, podemos decirlo de otra manera, Dios solo puede manifestarse en ausencia del lenguaje. ¿Cómo podremos entonces nosotros pensar a Dios? Solo podemos pensarlo sin usar palabras. ¿Es posible pensar sin usar palabras? ¿Quién sabe? Tal vez a eso se refieren quienes hacen meditación y se refieren al estado de nirvana. No lo sabemos.
Pero el asunto es que necesariamente hay que eliminar el lenguaje para poder comprender o entender aquello a que hace referencia a Dios, porque Dios solo se encuentra en el no ser. Muchas gracias.